Tenemos en línea ahora a Ángel López Malaver, diputado de Vox por la provincia de Guadalajara y que este pasado martes lideraba lo que ha sido el primer Congreso Nacional del Lobo, en el que esta formación política, Vox, ha propuesto o ha acordado 7 medidas para defender a los ganaderos. Efectivamente, ese primer Congreso Nacional del Lobo respaldaba una serie de convocatorias para la defensa de la España rural y la ganadería frente al ataque del lobo, que es algo que se ha convertido en un problema de ámbito nacional e incluso también en otros países europeos. Ángel López Malaver, muy buenos días. Buenos días, un placer poder atenderles. Bien, pues finalidades concretas de este congreso y en el que vos se decidió, bueno, pues a coger al toro, en este caso el lobo, no por los cuernos, pero sí, bueno, pues hacerse eco de Por una el hocico. por el hocico, sí, podemos decir, y hacerse eco de una problemática de la que cada vez, bueno, pues claman más ganaderos y de una forma ya, pues casi desesperada. Pues así es, la verdad es que la realidad del lobo en España cada vez es más agravante. Esto no supone nada más que al final acabar con la ganadería extensiva de España, el haber incluido al lobo en el libro de especies protegidas en el año 21 fue un disparate del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y sus aliados ecologistas. Y bueno, pues desde entonces, esto es un factor más y muy importante para acabar, como bien decía, con la ganadería extensiva de nuestro país. ¿Quiénes reunía este congreso? Porque lo que hicieron fue precisamente rodearse de expertos que pudieran dar una situación real de cómo lo están pasando nuestros ganaderos. Efectivamente, así. Nosotros, pues la primera idea era dar una visión global de cuál es la situación actual del lobo en España. Para ello contábamos con una persona que es un gran experto y un magnífico conocedor de la situación del lobo en España, una persona que ha cazado lobos, que ha visto los lobos, que ha estado con los lobos, que ha trabajado con los lobos. Y bueno, él es Isidro Borreguero. Luego, posteriormente, hicimos una mesa redonda donde hubo diferentes personas de diferentes sectores. Hubo varios veterinarios, hubo varios profesores de universidad, catedráticos, hubo ganaderos, hubo ambientalistas, hubo cazadores, es decir, hubo todos los sectores que se ven implicados por la situación actual del lobo. Uh-huh. Para continuar, tuvo lugar la participación de nuestra eurodiputada Mireia Borràs, que nos contó un poco cuál es la situación legal y actual que tenemos y que nos viene de Europa. Posteriormente, nuestros portavoces en cada una de las comunidades autónomas nos trasladaron y nos explicaron en qué situación se encuentra el lobo en cada una de las regiones españolas. Y por último, pues sacamos unas conclusiones, que es lo que Vox considera que hay que hacer con el lobo. Y si quiere, pues paso a detallárselo. Sí, antes, sin embargo, señor Malaver, me gustaría, bueno, pues conocer su opinión acerca de algo que de alguna forma causó optimismo en nuestros ganaderos hace unos meses, que fue cuando la Unión Europea determinaba relajar esa medida tan restrictiva en cuanto a lo que supone el mantenimiento del lobo en esa lista de especies protegidas. Pero después quizá otra vez volvió el pesimismo al saber, bueno, pues que eran unas recomendaciones total que no eran vinculantes, ¿no? Bueno, pues en realidad la verdad es que siempre se espera que todo lo que llega de Europa sea mejor, pero en este caso no sé si va a ser a mejor o va a ser a peor o va a ser a nada. La Unión Europea lo que recomienda es que el lobo pase de especialmente protegido a protegido. Uh-huh. El lobo, como todos sabemos, está dirigido o más o menos controlado por la Directiva Hábitats en su sección de grandes carnívoros, que lo que él dice en relación a España es que el lobo puede ser controlado mediante acción cinegética al norte del Duero. Esa realidad para el año 94 podía ser viable, pero para el año 2024 pues no es viable, porque en España
el lobo se ha difuminado, o sea, más que difuminado, ha avanzado Sí. por muchas partes de la península, y ahora mismo tenemos lobos en todo Castilla y León, tenemos lobos bajando hacia el sur del Duero en la parte norte de Extremadura, tenemos lobos en toda la Comunidad de Madrid y en lo que nos afecta directamente a nosotros, que es en la Sierra Norte de Guadalajara. Cada vez hay más manadas y cada vez hay más lobos errantes en la Sierra Norte de Guadalajara y está provocando grandes daños. Por lo tanto, la medida de Europa, pues bueno, pues es un canto a Galicia, Sí. como aquel que Un dice, brindis al pero la sol, ¿no? realidad es que, exacto, un brindis al sol. Sí, como en tantas La realidad, cosas. lo que necesitamos es, pues bueno, lo que propone Vox, que es sacar al lobo del libro de especies protegidas, que eso es fundamental, que nunca debía haber entrado. A continuación de sacarlo, incluirlo en las órdenes de veda y en las leyes de caza de las diferentes regiones españolas, y por supuestísimo modificar la directiva Hábitats en Europa para que el lobo pueda ser controlado y gestionado al sur del Duero. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace mediante un plan nacional de gestión del lobo, donde quede perfectamente recogido los cupos de capturas, los métodos de control, el estudio de cada uno de los ecosistemas para saber cuántos lobos pueden vivir y con cuántos lobos se puede convivir para que sea viable la convivencia entre el lobo y el hombre, y en este caso el hombre con su ganadería. Profundizando algo más en esas medidas que aparecían dentro de las conclusiones de los expertos, ¿dónde llegamos, señor Maraver? Pues hombre, tenemos que llegar a una realidad. Tenemos que llegar a la realidad de que, como viene apuntado, el lobo sea viable. Es decir, nosotros no queremos acabar con el lobo. Nosotros queremos que el lobo sea capaz de convivir con la ganadería. Pero es que la realidad es otra. La realidad es que parece que la burocracia y los burócratas europeos lo que quieren es acabar con España y con España como despensa de Europa. Pretenden que Marruecos, con mano de obra esclava, con sistemas fitosanitarios prohibidos en Europa, se convierta en la despensa y España quede absolutamente abandonada y su campo, su mundo rural, quede absolutamente desolado. Y eso es lo que buscan. Haciendo, digo, quizá que sean los mismos ganaderos quienes, bueno, pues cansados abandonen sus cabañas o... Claro, efectivamente. Vamos a ver, cuando un lobo mata, las indemnizaciones son verdaderamente ridículas cuando llegan. Entonces, si el porcentaje de rentabilidad de una ganadería hoy es mínima y además tiene que ayudarse con la PAC, si no llega a un 6%, a un 0,6% de rentabilidad, es inviable. Y con los daños que provoca el lobo a ese 0,6% no se llega. Por lo tanto, hoy en día tener lobos en España está muy bien, es muy bonito, pero si no lo hacemos viable con la ganadería extensiva, estamos reventando un sector que es fundamental en nuestro mundo rural y que acabará con la fijación de población en el campo. Señor Baraver, en lo que toca a vos, ¿cuál sería, bueno, pues el próximo movimiento de ficha? ¿Qué van a hacer con este trabajo que se ha elaborado en este Congreso para que sea tenido en cuenta, en principio, aquí, en el Congreso de los Diputados de nuestro país, usted como representante de Guadalajara? Bueno, pues nosotros, una vez que ha tenido lugar el Congreso Nacional, con todo lo que hemos recogido de los diferentes sectores, tenemos intención de presentar una proposición no de ley que esperemos que sea apoyada por todas las fuerzas políticas. Probablemente eso sea imposible porque ya conocemos quiénes han llevado a este semejante disparate, es decir, al prácticamente el asesinato de la ganadería extensiva. Por lo tanto, es muy difícil esperar de los socialistas y comunistas algo que han provocado ellos. Pero sí que existen otras fuerzas que esperemos que apoyen esta proposición no de ley y que además se sumen a iniciativas futuras
que no serán proposiciones no solo no de ley, sino que serán proposiciones de ley para sacar al lobo, del libro de especies protegidas, que es el primer paso para poder volver a controlarlo. Porque además también hay que tener en cuenta otro agravante más, y es evidentemente la presión hacia los grupos de izquierda del movimiento ecologista. Efectivamente, así es. La presión cada vez es mayor y ya le digo, esto está absolutamente todo orquestado. Los grupos ecologistas se nutren de subvenciones verdaderamente cuantiosas, que es su modus vivendi, y que en realidad con estas subvenciones que proporciona el gobierno, y no solo el gobierno, sino que vienen de Europa, el objetivo fundamental es acabar con el mundo rural y acabar con la ganadería extensiva para entregarles la despensa de Europa a Marruecos y quitándosela a España. Don Ángel López Maraver, diputado de Vox por la provincia de Guadalajara en el Congreso, si quiere añadir algo más, por supuesto, queremos también aquí en este programa ser la voz de nuestros agricultores y ganaderos. Pues quiero decir que no hay que perder la esperanza, que cada vez somos más los que apostamos y creemos porque España tiene que volver a recuperar su mundo rural, que España y el mundo rural son una única unidad y por lo tanto debemos de defender con absoluta fuerza que, lo voy a volver a repetir, el lobo salga del libro de especies protegidas, haya una modificación de la directiva Hábitats para que el lobo pueda cazarse al sur del Duero y haya un plan nacional de gestión del lobo para todas las regiones españolas donde se recoja cómo debe de gestionarse el lobo para que sea viable con la ganadería extensiva de nuestro país. Ángel López Maraver, diputado de Vox por Guadalajara, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Pase un buen día. Muchas gracias, un placer.